生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Estoy en Kuroinu capítulo 206 al 210. En ese momento cuando se decidió todo en la reunión de Yasaka y Graifia, eran apenas las 9:55 am de ese día. Sin esperar más, en ese momento, el gran grupo de Yasaka, Kunou, Alexander, Graifia, Rias, Akeno, Kiba, y Koneko, salieron de la mansión Kyuubi y fueron para comenzar su viaje de exploración de Kioto. Alexander, su amante y su hijastra, no pensaban acompañar a los demonios, originalmente, ya que hacerlo sin preguntar pudiera haber sido una falta de respeto, pero bajo la insistencia de Rias, y muy extrañamente, una Koneko sonrojada, no tuvieron demasiado en contra de algo así, aunque ya conocieran Kioto como la palma de la mano. El viejo Tengu volvió después de saludar a su clan, y la señora Zorro se quedó en la mansión para organizar todo para cuando llegaran, además de preparar el almuerzo y la cena. En el viaje, normalmente Yasaka y Graifia se quedaron conversando detrás del grupo, mientras Alexander, que era sorprendentemente muy bueno con los niños, estaba con ellos y bromeando a cada rato. Kunou sostenía una de sus manos la mayor parte de tiempo, y Koneko sostenía su manga de la otra mano. Era realmente increíble lo mucho que Koneko se encariñó con él por solo unas palmaditas en la cabeza, pero Alexander no tenía absolutamente nada en contra de esto. Así podría ayudarla mejor en el futuro. Rias le preguntaba cosas de vez en cuando, y Akeno también en algunas ocasiones. Kiba solo caminaba en silencio y disfrutando del viaje. El día fue extremadamente divertido e hicieron todo tipo de cosas, también Alexander sacó fotos de casi todo. Incluso Yasaka, apenada con los ligeros toques discretos y casuales de Alexander por aquí y por allí, que milagrosamente, siempre pasaban inadvertidos, también se divirtió en todo el trayecto. Y lo más sorprendente, era que incluso Graifia también se soltó bastante en la salida, si bien al principio estaba estoica, cuando ella y Rias montaron en uno de esos carros de choque, en un parque temático en Kioto, y Alexander y Kunou montaron en otro, la sonrisa arrogante e infantil de Alexander encendió una chispa dentro de Graifia y ella de pronto no quería perder. Fue un combate bastante intenso, pero al final ninguno de ellos habían ganado, aunque bueno, el juego no era uno de esos en los que se gana o se pierde, sino que se disfruta, pero para Alexander y Graifia el ganar significaba una mayor cantidad de choques otorgados a la otra parte. Sorprendentemente, había algo raro en el mundo ya que aunque ese era un juego, de hecho, Alexander no era malo en eso, ya que podía conducir bien, pero claro, como Kunou tenía mayor exactitud, casi siempre estuvo al volante. Era bastante excitante ver todos esos carros chocar entre ellos mismos y los ánimos de todos los participantes estaban elevados, si bien Graifia se negó debido a que sería algo inmaduro de su parte, bajo el reclamo de su Ohou-sama, Graifia participó con un suspiro. De hecho, Alexander asentía al ver los pechos de Graifia balanceándose cada vez que chocaban en el carro de choque, y cuando se montó Yasaka, también lo disfrutó bastante. El boing boing era bastante erótico para Alexander y le obligaba a entonar sus ojos. En otra vuelta, luego Alexander se subió a un pequeño carro de choque azul con Koneko en su regazo, y con Kiba en el otro asiento, y al mismo tiempo, entre los demás participantes del juego, también se habían subido Akeno con Kunou en su regazo, y en el otro lado Rias. Alexander miró serio a Kiba y asintió, y Kiba, muy divertido con todo esto, también le asintió, tratando de parecer serio. Koneko señaló silenciosamente a Kunou, y entonces hizo un pulgar para luego bajarlo, como el César ordenando la muerte de un gladiador. Sí. Había mucha competitividad en el aire. Almorzaron en el mediodía, con unos bentos hechos por la señora Zorro y traídos con magia de fuego Kyuubi, en un espacio tranquilo en los alrededores del templo Kiyomizu-dera, como en un, no, siendo un agradable picnic. Era gracioso que todo el mundo tenía una etiqueta increíblemente noble para comer con palillos, y allí estaba Alexander que era torpe para tomar la comida, e incluso a veces se le caía de los palillos o comía apresuradamente. En ese momento, a Koneko se le ocurrió darle a Alexander un karaage, que era un trozo circular de carne de pollo revestido con una mezcla condimentada de harina de trigo y freído en aceite caliente, de su propio bento, y Kunou, claramente, también encendió su espíritu alimentador al ver algo así.
Al final, Alexander fue alimentado por Koneko, Kunou, Yasaka, y hasta Rias, que decía algo como y ya no voy a comer más así que es un desperdicio botar la comida, mientras sus mejillas estaban rojas. Luego, en el resto de la tarde fueron a la torre de Kioto, a los templos de Pabellón de Plata y Oro, Dorado, el templo Kamigamo, el templo Shimogamo, incluso fueron al susodicho castillo Nihou, que estaba más allá de la ciudad de Kioto con su enorme tamaño. Ahora, si se tratase de personas normales, les sería imposible visitar estos lugares en un solo día, y menos en una sola tarde, pero este no era el caso de los demonios, yokais, y Alexander. Como Yasaka estaba estrechamente conectada a Kioto, para disminuir más el tiempo de transporte que usualmente se gastaría en autobuses o trenes, ella utilizó su magia desplegando círculos mágicos en cada uno de los lugares a los que visitarían, llevándolos directamente hacia esos lugares. También fueron a uno de los más grandes parques temáticos en Kioto, diferente al anterior en que habían estado, y se divirtieron en cada parada que hacían. También se subieron por turnos a la noria gigante que había allí, y desde arriba Alexander sacó fotos de todos y del paisaje de todo Kioto así como selfies divertidas. Había un detalle que tenía Alexander, había algo muy raro que él tenía, que no importa quién sea, si saliera de disfrutar con Alexander, entonces al final terminaría disfrutándolo, pero disfrutándolo en serio. Rias, una princesa de un enorme clan demoníaco, que básicamente pasaba sus días estudiando, y entrenando en el inframundo, siendo tratada de manera muy condescendiente, y según ella, molesto, por las personas que la rodeaban. Koneko, una chica que había sido traicionada por su persona más cercana, y torturada por algunos demonios, habiendo perdido gran parte de su autoestima y emociones, que pasaba sus días de manera muy introvertida. Graifia, que su puesto era increíblemente importante y el 10% de los asuntos en sus manos eran más, y mayormente importante que los de un presidente de un país, además de que siempre debía de dar una imagen correcta y ejemplar de una doncella de la nobleza demoníaca. No importa quién fuera la persona, o cuál fuera su pasado, mientras salía con Alexander, lograba hacerse cercano a ese lado infantil y que anhela la diversión adentro de uno. Graifia definitivamente, no esperaba que un viaje que pensaba iba a ser complicado, o algo difícil, por tener que estar de guardia en todo momento, iba a resultar de esta manera, tan liberador. Ella incluso hizo muchas notas en su mente de los artefactos y juegos humanos, para traer en un futuro a su hijo pequeño, y que también disfrutara de Esdir. ¿A qué no también? Ella se había reído más el día de hoy, que posiblemente toda su vida, en realidad. Especialmente cuando molestaba divertidamente de vez en cuando a Rias o cuando hacía juegos con Alexander. Ella podría no haberse dado cuenta, pero su sonrisa en todo el trayecto, era esencialmente sincera, era una expresión de disfrute desde el fondo de su alma. No la sonrisa formal que siempre aparentaba tener. Y hasta Kiba parecía más un niño de lo que normalmente era. También como él y Alexander eran los únicos miembros masculinos del grupo, Kiba formó una especie de lazo de hermano menor hermano mayor con Alexander incluso aunque solo se habían conocido hace horas. Así, de forma muy especial, llegó la noche. Actualmente, ya los niños se habían bañado en los onsen, y también Alexander, ahora solo estaban Graifia y Yasaka en el baño principal. Al principio Yasaka estaba algo resentida con Graifia porque se iba a llevar a Alexander al inframundo, pero después de hoy, Yasaka estaba segura de que había conseguido una nueva amiga, y una con bastante similitud a sí misma. Entonces, ¿cómo conoció a Alexander-san, Yasaka? Graifia se metió en el agua, y su cuerpo blanco puro y voluptuoso fue cubierto, mientras se ponía la toalla doblada en la cabeza. Yasaka había terminado ya de enjuagarse, y ya estaba sentada tranquilamente en el agua caliente. Ni siquiera han pasado 10 días. En tan solo este poco tiempo, tengo que decir que mi amor me conquistó, y vaya que lo hizo sorprendentemente. Yasaka pensó en la pregunta de Graifia, pero su mente divagó mientras parecía algo perdida y anonadada, todavía pensando que este tiempo con Alexander bien podría ser algún sueño profundo y celestial del cual ella no quería despertarse. Y también temiendo, que si despertaba un día y Alexander no estaba, ella, no sabría lo que haría. Graifia miró a Yasaka muy sorprendida, vaya, debo admitir que aunque me sorprende todavía el poco tiempo que han tenido como pareja para desarrollar su relación, me sorprende más lo mucho que ustedes se aman. ¿Ustedes? Yasaka miró a Graifia y preguntó. ¿No se ha dado cuenta, Yasaka?
Viendo que Yasaka movió la cabeza, negando, Graifia sonrió celosamente. Alexander-sama la mira a usted como si pudiera recibir la muerte 10 veces en su lugar, sus ojos son extremadamente apasionados cuando la mira, estoy algo envidiosa, debo comentar, ser amada de una forma tan fuerte, de alguna manera, esa es la felicidad de una mujer. Yasaka bajó la cabeza y miró su reflejo en el agua, es así. Se vio la cara tan roja que parecía un tomate. ¿De verdad creía que no podía ver sus juegos al aire libre en la salida de hoy? Tal vez los pequeños no lo hayan hecho, pero cuando yo los veía solo pensaba que parecían una pareja en su luna de miel. Humo, literalmente, salió de la cara de Yasaka. Ella era muy tímida para estas cosas y al ver que Graifia se había dado cuenta, pues quería que la tierra se la tragara ahora mismo de la vergüenza que tenía. Fufuzu, pero dejando eso de lado, con mi pregunta anterior, a lo que me refería es, ¿qué fue exactamente lo de Alexander que la enamoró en primer lugar? Yasaka tomó unos segundos para calmar su corazón palpitante, y luego sonrió tiernamente, eso es, definitivamente, el cómo trató a Kunou cuando la conoció. Es así. Sí, él, tiene este lado infantil de su carácter, que pega muy bien con los niños, así como con los adultos de la misma manera. Oh, eso lo entiendo. Graifia asintió, ciertamente ella misma había sido infestada por la burbujeante energía de Alexander el día de hoy. Y como nunca se lo había imaginado, se divirtió puramente en todo el paseo por Kioto. Y él trató a Kunou de una manera que ningún hombre había hecho anteriormente, eso, soy una mujer muy simple, así que supongo que fue eso lo que me conquistó de mi amor, aunque también. Yasaka de pronto se volvió a sonrojar, no es nada. Graifia tenía su curiosidad encendida, ¿eh? Por favor, no me deje con la duda, Yasaka, ahora estoy muy curiosa. Graifia normalmente se aseguraba a ella misma su comportamiento, y el que ella fuera de esta forma con Yasaka, significaba que la había tomado como su sincera amiga. Yasaka miró a Graifia, y se mordió los labios antes de decir, querido Alex-sama ¿sí? Yasaka se sonrojó, muy, caliente y en la cama él. Escuchando a Yasaka tartamudear, Graifia también se sorprendió por el giro inesperado de la conversación, y su cara blanca se tiñó de un poco de rojo, obviamente, sabiendo con exactitud a qué se refería Yasaka. La charla siguiente entre estas dos mujeres maduras y extremadamente apuestas, se sintió incluso más caliente que el agua en que estaban asentadas para ellas. Graifia, dejo a mi querido en tus manos, por favor, vela de él por mí. Entendido, Yasaka, puedes estar tranquila, mantendré un ojo sobre Alexander-sama mientras estemos en el inframundo, y también recuerde, puede llamarme después para reunirnos nuevamente y charlar un poco. Graifia le asintió seriamente a Yasaka, y esta última entonces suspiró más tranquila, también pensando en que luego llamaría a Graifia con el contacto que le había dejado. Actualmente era temprano en la mañana siguiente, y si bien los planes iniciales habían sido partir hacia el inframundo en la noche de ayer, Graifia concedió un poco de tiempo más por los ojos de cachorros de Rias, Kunou y Koneko. De hecho, en la noche anterior las niñas durmieron juntas, como la primera pijamada que tenían, y Kiba durmió en la habitación de Graifia. Por otro lado, Tou-san, no te demores, ¿sí? Por supuesto, Kunou, papá solo irá con Rias-chan y los demás, pero volverá en nada de tiempo, ya lo verás, además, te voy a traer regalos. Kunou abrazó a Alexander, y lo besó muchas veces en las mejillas, luego frotó su nariz unas cuantas veces con Alexander, y finalmente, ella fue del lado de Yasaka. Alexander sonrió y caminó hacia el lado de Graifia, Rias y los demás, y saludó a Yasaka y a Kunou, así como a la señora Zorro y al viejo Tengu con un gesto de manos. Koneko caminó hasta su lado, y después de saludar a Kunou también, que se había hecho su amiga, tomó la mano de Alexander con su pequeña manita y le asintió a Kunou. Está bien, estoy protegiendo a tu papá, así que va a estar bien, Kunou-sama de acuerdo, te lo encargo, Koneko-sama. Los ojos de ambas parecían haberse comunicado ligeramente. Graifia asintió, pues bien, hasta luego. Ella extendió su mano, y el destello rojo del círculo mágico brilló antes de cegar por un momento a Alexander. Mirando las caras obviamente renuentes de Yasaka y Kunou, Alexander suspiró y se sintió un poco mal por dentro consigo mismo. Ya tengo a mis esposas esperando, y ahora también tengo así a Yasaka y a Kunou, esto, no se siente muy bien de esa forma. Alexander desapareció de la oficina de Yasaka en el círculo mágico.
Bueno, Kunou, entonces ahora debes estudiar con las clases que tocan hoy, ¿entendido? Ay, mamá. Entonces, Yasaka-sama, me voy retirando a buscar los informes. Yo también parto, princesa Yasaka, tengo asuntos que terminar en el clan. Lo entiendo. Yasaka estuvo de acuerdo, y rápidamente la oficina que hace unos segundos estaba llena, se vació completamente, dejándola a ella sola allí. Yasaka en este momento no se sentía rara o algo así, por la rápida partida de Alexander, ya que, no había dormido ni un segundo en toda la noche, despidiéndose de su amante. Ella incluso, todavía tenía escalofríos de placer que le ponían los pelos de punta a cada rato, así como esa sensación pegajosa y húmeda en lo más profundo de su vagina. Y tampoco estaba demasiado preocupada actualmente por Alexander en el inframundo, ya que Graifia le había dado su palabra de que ella cuidaría a Alexander allí. Aunque ella mentiría si dijera que no estaba tan tranquila por el poder de su amante, este era el detalle que menos la hacía preocupar. Claro, esa promesa de Graifia fue luego de la increíblemente vergonzosa charla caliente que ambas habían tenido sobre la divina destreza sexual de Alexander. Aunque en ese momento no pudieron indagar demasiado por la vergüenza, de ambas partes. Tal vez debería darle una ofrenda a Amaterasu-sama para por si acaso. Yasaka se puso el dedo debajo de su barbilla y contempló. Luego, recordó algo mientras pensaba en cosas similares, y no parecía ser demasiado cómodo ya que hizo una mueca complicada. También, no falta mucho para la reunión del sintoísmo de este año, suspiró. En algún otro lugar, se podía apreciar una figura femenina y esbelta que estaba sentada en un asiento viendo un dorama coreano en la pantalla de enfrente. Achiuts. Ah, deben estar hablando de mí, ¿será la linda Kunou-chan? La figura femenina sonrió pensando en la imagen de una loli youkai 9 colas. Según lo que Graifia había hablado momentos antes de partir, Alexander sería llevado a los territorios de la familia de Mori y en ese momento Graifia iría a informar a los Maou sobre todo su conocimiento del asunto. Luego, lo más probable es que fuera citado a la ciudad del actual Maou Lucifer y entonces, en presencia de él y los demás Maous, Alexander podría demostrar tranquilamente que era realmente la razón por la que ocurrió el evento en primer lugar. Ahora, en el segundo en que se transportó, Alexander tenía varios pensamientos rondando por su cabeza. ¿Cuál era su conocimiento del universo de DXD? Alexander solo tenía en este momento 3 fuentes de información acerca de este mundo. Primero, él naturalmente vio el anime y todas las temporadas de DXD. Segundo, de vez en cuando, como no había podido leer la novela ligera, Alexander buscaba cosas aleatorias de personajes en la wiki. Tercero, el conocimiento básico que Yasaka le hablaba de este mundo o que podría investigar por él mismo. Él podía decir que actualmente estaba bien parado en lo que a información se refiere, pero aún así, habían visibles lagunas que Alexander mismo no podía llenar con su conocimiento actual, por lo que en parte, él realmente no sabía qué esperar, y bueno, también estaba un poco emocionado con todo esto. Finalmente visitaría el infierno, de la forma más literal posible, y no solo eso, sino que podría visitar el hogar de una familia que era la base de la historia de DXD, prácticamente. También, ahora que iría al infierno, Alexander podría comprobar algunas cosas que quería revisar, entre otros. El destello del círculo mágico se apagó lentamente, y Alexander entonó su visión en todo su alrededor. Pero en ese momento, su expresión se volvió interrogante. Este no es el inframundo, ¿verdad? Ay, Alexander-san, actualmente nos encontramos en la estación de trenes que nos llevará directamente al territorio de Mori. Oh, ya veo, Alexander miró a su alrededor y lo entendió todo. Estaban en un metro, y parecía bastante una estación de trenes regular, incluso sus letreros no diferían mucho de la realidad. Aunque se sintió algo raro por la extraña mirada que Graifia le estaba dando, él sudó un poco, sin saber que la sirvienta demonio había tenido una charla bastante excitante la noche anterior con su amante Kyumi. A primera vista, lo único que sí parecía fuera de lugar, en todo el lugar, era el tren demoníaco, para una descripción exacta, que estaba delante de ellos aparentemente esperándolos. Tenía detalles extraños y obviamente mágicos en él. Viendo que Alexander parecía dudoso, Ria se adelantó en explicar. Este es el vehículo mágico que se utiliza principalmente para ir desde el mundo humano hasta el inframundo en el territorio de Mori.
Siempre que sea un humano el que vaya al inframundo, debería formalmente pasar por aquí en primer lugar, ya que ese es uno de los principales requisitos de entrada, Alexander-sama. Oh, ya veo, Rias-chan es muy inteligente. Alexander acarició ligeramente la cabeza de Rias. No soy tan inteligente. Ella estaba un poco roja. Fútil de Gili. Akeno sonrió a su manera, y la pequeña Koneko observó a Alexander con ojos planos. De alguna manera, su mirada le sacó una gota de sudor a Alexander. Mientras Alexander hablaba con los Gremory, Graifia ya se había adelantado y saludó al conductor que se llamaba Reinaldo, y después de unas ligeras presentaciones, ellos abordaron en el tren. Alexander miró todo con curiosidad, y de hecho recordó que había episodios del anime que también presentaban esta parte de viaje en el tren. Le parecía en especial, bastante dudoso que el tren no estuviera avanzando a través de unos rieles normales, sino en el aire y en un lugar con un ambiente muy raro e inhóspito. Según la pequeña Rias, actualmente estaban atravesando el espacio dimensional que separaba el mundo normal del inframundo. Este espacio dimensional, ¿esto no es la famosa brecha dimensional? ¿Y qué es este sentimiento? Alexander arrugó las cejas cuando sintió una energía familiar de la nada que habitaba aquí. Él sentía que en este momento, su energía todavía sin estar completamente llena, rápidamente fue incrementando su recuperación como si en lugar de beber un vaso de agua, estaba bebiendo un cubo entero al estar en este lugar. Energía. 0, 5, 5, 4, 4, 1, 2, 2, 64, calidad X. Energía. 0, 5, 5, 4, 8, 1, 2, 2, 64, calidad X. Energía. 0, 5, 5, 5, 2, 1, 2, 2, 64, calidad X. Alexander decidió no pensar más en este asunto, y se encogió de hombros mientras miraba sus puntos de energía recuperándose de manera no tan acelerada, pero al menos más rápido que teniendo sexo con Yasaka. Rias se quedó entonces con Graifia en una cabina delantera, y Alexander se quedó detrás con Akeno, Kiba y Koneko. Bueno, ya que parece que el viaje va a durar un poco, Alexander metió su mano en el bolsillo de su chaqueta, sacó algunos dulces y se los dio a los tres pequeños demonios, una piruleta para Koneko, una goma de mascar para Kiba, y un caramelo de limón para Akeno, y después sacó un juego de cartas y unos paquetes de comida chatarra, bajo los ojos bien abiertos de los pequeños demonios. Eres Doraemon. Matemos el tiempo un rato, ¿qué saben jugar? Graifia, ¿qué le pasará a Alexander-sama en el inframundo? Si todo sale bien, solo tendrá que ir delante de los grandes Maous y presentar un poco de su magia. ¿Por qué la pregunta, Rias Ohou-sama? ¿Le preocupa a Alexander-sama? Rias asintió con una cara suave. Kunou-chan, Yasaka-sama y Alexander-sama son muy buenas personas, me alegro mucho en haberlos conocido y no quiero que le pase nada malo a Alexander-sama aquí en el inframundo simplemente por ser el prometido de Yasaka-sama, la líder de una facción enemiga. Rias, viendo el acto de sinceridad y amabilidad de esta pequeña chica, Graifia activó sus instintos maternales y le sonrió tiernamente. No te preocupes, yo misma le prometí a Yasaka que cuidaría a Alexander-san. Rias suspiró cuando escuchó a Graifia hablar con seguridad. Ya veo. Por cierto, Ohou-sama, Sir Zetch-sama estaría bastante celoso si la viera tan preocupada por alguien más. Yo me puedo preocupar por quien quiera. La esquina de la boca de Graifia subió un poco, pensando en lo adorable que era Rias ahora mismo. Rias entonces se despidió de Graifia y fue corriendo para la cabina trasera del tren, donde estaban su nobleza y el extraño pero muy simpático mago humano que iba con ellos. Después de que Rias se fue, Graifia iluminó un círculo mágico en la palma de su mano para ponerse en contacto con los Gremory. El informe que tenía que darle a Sir Zetch, lo haría personalmente para una mayor precaución en cualquiera de los casos. En algún otro lugar desconocido, estaban dos siluetas a oscuras discutiendo acerca de un asunto. Los datos que hemos recogido hace días, ¿ya han sido analizados? Hasta ahora se ha podido descifrar que de hecho, no ha sido el despertar de un Longinus o un Sacred Gear lo que causó la situación dada en Kioto, creemos que se basa en una energía extremadamente pura que, aunque poca cantidad, causó tal suceso. ¿A qué se asemeja esta energía pura en sí? Magia demoníaca, ki, poder espiritual, chakra. Es muy similar al senjutsu de los ermitaños o de los yokais, pero algo diferente, muestra que está incluso en mayor sintonía con la naturaleza.
Parece haber sido liberada por alguien, o por algo. Ya veo, entonces, ¿cómo procederemos? Actualmente todavía tenemos que esperar a que acabe el efecto posterior de nuestro incidente anterior, y algo como esto no estaba en los planes. Además, por muy fácil que sea infiltrarnos en Kioto, todavía allí se encuentra presente la líder Kyuubi de la facción Youkai, que se dice tiene un exorbitante poder, así como un cuerpo bastante lascivo. También hay que tener en cuenta que esta líder Youkai podría haber tenido contacto con lo que sea, o quien sea que provocó eso. Ustedes los heterosexuales dan asco, como sea. Respecto a eso, creo que tengo a la persona ideal para el asunto. Oh, ¿y quién es esta persona ideal? Sí, es la Nekomata que hace poco llegó a nuestras filas. Aunque es joven, no solo sabe utilizar el Senjutsu, sino también el Youjutsu. También es muy adepta en la magia demoníaca e incluso sabe cambiar de forma, y aunque solo ha participado en misiones simples, su grado de calificación ha sido el mayor. Y como la misión no es en el inframundo, donde ella es un criminal de clase SS, tiene mayor maniobrabilidad, así como sus habilidades de infiltración son de primer orden. Ella puede ir directamente allí, averiguar qué o quién es el que provocó el suceso, y en línea con nuestros objetivos, tomarlo, matarlo o secuestrarlo hasta encontrar alguna forma de usarlo. Me parece bien, de acuerdo, envíala. Después ya me encargaré de informarle a Kateria-sama. Y por cierto, sí, ¿qué pasa? Hombre, ¿realmente eres gay, un demonio gay? Soy gay y me enorgullece serlo. Incluso siendo un demonio gay todavía tengo todas mis virtudes y derechos. Algunos días atrás. Bueno, hasta luego chicos, nos vemos después. Sí, cuídese Alex-san. Nos vemos luego, asegúrate de jugar eso, te gustará. Por supuesto, no puedo esperar. Después de despedirse de los dos chicos Kyuubis que solían trabajar en la cocina, Alexander, vestido de pescador y con un cubo en mano, caminó hasta la mansión Kyuubi en el epicentro de todo el territorio Youkai de Kioto. Alexander estaba un poco triste, pero bueno, era natural si uno miraba el cubo de peces atrapados en sus manos, no había un solo pez. El sol de la tarde proyectaba la sombra larga y solitaria de Alexander mientras caminaba. Suspiró. Él llegó a casa y vio que su amante había ido a revisar unos asuntos con el distrito de oficinas Youkais, el que por medio de una autorización de parte de ese mismo núcleo, le permitía la entrada a Kioto a cualquier otro ser sobrenatural, siempre y cuando pasaron el cuestionario de las autoridades Youkai y respetaran las leyes de los demás kamis aquí, como los budas y así. También notó que Kunou actualmente estaba en medio de una prueba de historia de Kioto, la asignatura que más empeño llevaba en su plan de estudios, y para no perturbar su concentración, Alexander no fue para allí. Él llegó a su habitación, se bañó en el cuarto de baño anexado a la habitación, y entonces se acostó en el futón y abrió el teléfono mientras miraba casualmente el internet. Ah, es verdad, pero recordó algo, y después de buscar un poco en una mochila en la esquina de la habitación, encontró un CD. Tenía una imagen bastante bien dibujada de un chico rubio vestido de aventurero siendo abrazado por muchas chicas. Es el tiempo ideal para probarlo creación. Alexander no demoró y creó directamente un televisión pantalla plana de 50 pulgadas de altura y lo acomodó encima de una mesa que también creó para sostenerlo. Luego del inventario, sacó el PS3 que tenía allí, y conectó todos los cables. Después de un tiempo... Por favor, seleccione su nombre. Salió esta opción y se abrió el teclado en japonés para que Alexander escribiera. Normalmente, la mayoría de las personas en este juego utilizaban el nombre base, Kawasaki, para empezar a jugar, pero por supuesto tenías la opción de cambiar y poner tu nombre. Aunque a Alexander le parecía algo extraño que le hubieran dicho que casi todos usaban el nombre del protagonista original, Kawasaki, para jugar en el juego. Pero bueno, dejando eso de lado, Alexander le gustaba poner sus propios nicknames a sus personajes. Alexander podía entender el japonés perfectamente, pero no sabía una mierda de escribir. Lo bueno, era que con autoestudio, aprendió los caracteres de su nombre. Los introdujo y dio a aceptar. Bienvenido, Alexander Smith. Así, el juego comenzó oficialmente. Y ahora ya llevaba un tiempo jugándolo, y estaba al final de la primera ruta. Yo, siempre estoy estorbando y siempre fallo en todo, ni siquiera puedo comer un simple crepe correctamente. Sollozó Alexander-san, soy una molestia, ¿no es así? Ichika-chan.
Alexander tenía lágrimas en sus ojos por las palabras que había soltado esta chica. Ella era el tipo de personaje que tenía muy poca autoestima y siempre se tropezaba, pero era la amiga de la infancia del protagonista, y tenía una cara dulce y joven, pero sus pechos eran enormes. Ichika-chan, no eres una molestia. Lo cierto es que yo, te amo. Alexander seleccionó la tercera opción. Ichika estaba en shock. Me amas. Pero Alexander-san, pensé que me odiabas porque últimamente me estabas evitando. Me dolía tanto verte así que yo sentía que mi corazón era apuñalado. Tonta, ¿qué tonterías estás pensando? Alexander se limpió un poco las lágrimas de sus ojos por la historia de esta chica y le dio a la segunda opción. El protagonista tomó a Ichika-chan por los hombros y la miró serio. Ichika-chan, yo nunca podría odiarte. Yo siempre te amé y pensé que quería vivir toda mi vida junto a ti. Ichika-chan se sonrojó y las lágrimas se acumularon en sus ojos azules, ella se puso la mano en la boca. Nunca lo había imaginado, siempre pensé que era solo yo la que te amaba. Alexander entonces seleccionó rápidamente la segunda opción. El protagonista de repente soltó los hombros de Ichika-chan y luego se volvió de lado, parecía bastante sombrío. Yo no te he estado evitando porque quería Ichika-chan, el protagonista se sujetó el brazo y apretó los dientes. Ichika-chan se preocupó instantáneamente y fue rápido a tomar el brazo del protagonista. ¿Qué es lo que pasa, Alexander-san? Estás en peligro. Alexander eligió la opción de contarle la verdad a Ichika-chan. Ichika-chan, el protagonista la miró y luego sacudió su cabeza, apretó nuevamente sus dientes pero al sentir los brazos de Ichika-chan sosteniéndolo, finalmente suspiró tristemente. Yo, he sido convertido en un vampiro. El protagonista miró a Ichika-chan y sus ojos se volvieron rojos. ¿Qué? Ichika-chan se sorprendió y se asustó soltando el brazo del protagonista y retrocedió un poco hasta que se cayó de espaldas mientras negaba furiosamente con la cabeza, ella estaba impactada. El protagonista vio que Ichika-chan reaccionó así y se burló de sí mismo con una sonrisa autocrítica. Lo imaginaba, después de todo, soy un asqueroso vampiro. Esa noche cuando salí a caminar por el bosque, me encontré con una tumba y de alguna manera fui maldecido por alguien. Ahora, mi existencia repugnante, consiste en morir si no chupo las tetas de las chicas. Lo siento, Ichika-chan, pensé que ahora que soy así, no tengo derecho a estar a tu lado. En ese momento, cuando Alexander estaba concentrado al límite, y justo cuando esperaba que Ichika-chan hablara, la pantalla se puso negra. ¿Pero qué? Antes de que Alexander pudiera pensar correctamente, unas palabras fueron apareciendo en la pantalla. Después de eso, Ichika nunca volvió a ver nuevamente a su amigo de la infancia Alexander. Ella tenía miedo de él y sufrió mucho cuando se enteró de que ahora su amigo amado era un vampiro. Ella estuvo días sin comer y vomitando. Algún tiempo después, Ichika estaba completamente desolada en su casa, pero el mejor amigo de Alexander, Pemonomume, un chico obeso pero buena persona, consoló a Ichika y así ella finalmente pudo salir de su depresión. Al cabo de unas semanas, Ichika se fue enamorando de este chico, Pemonomume, y en 2 meses ella se confesó a él. El chico en ese momento le reveló a Ichika que él también la amaba, pero que él era secretamente un pervertido al que le gustaba que su pareja lo tratara como un cerdo, y también tratara a su pareja como una cerda. Ichika estaba estupefacta por algo así, pero con determinación, ella dejó que su amor por Pemonomume prevaleciera ante sus fantasías sexuales. Así, Ichika y Pemonomume fueron felices para siempre, mientras tenían sexo donde a veces el chico trataba a Ichika como una cerda, y a veces Ichika trataba al chico así. Tuvieron 2 hijos, y Ichika, simulando felizmente a una cerda mamá, los amamantaba a ambos juntos con sus enormes senos. Fin. Las letras terminaron de caer en la pantalla negra, y el juego volvió a su pantalla de inicio con la foto del protagonista y las opciones normales. Nueva partida. Cargar partida. Conocimientos relevantes. Imágenes del juego. Ajustes. Quitar. Alexander. Ey, ¿crees que ya lo habrá jugado? Jujuju. El chico QB tenía una sonrisa de Schadenfreude en su rostro mientras hablaba con su compañero. Ni idea, pero sé que cuando lo haga será bautizado por el gordo Pemonomume, jajajaja. Hombre, la primera vez que lo jugué, te lo digo, primero me enfadé con la estúpida de Ichika-chan. ¿Cómo diablos ella apoyó al gordo que era un pervertido y no a su amigo de la infancia que siempre había estado con ella? Eso es una mierda.
Sí, lo entiendo, después cuando uno se enteraba de que casi todas las opciones con Ichika terminan así, se convencía que simplemente era un juego de mierda. Bueno, la verdad si uno juega exactamente bien, el juego no está nada mal, de hecho, debería ser uno de los mejores Galge que hubiera jugado, pero, los requisitos para no fallar, eran complicados como la mierda. Hablando de eso, ¿cuál era el requisito para tener la historia perfecta con Ichika y convertirla en una sirviente? No recuerdo. ¿No recuerdas? Ella es la primera ruta que se toma obligatoriamente, es el nombre, todo es el nombre, si cambias el nombre de Kawasaki del protagonista original, ella termina con ese final de mierda, ¿puedes creerlo? Los que hicieron este juego son o unos estúpidos, o unos genios. Ah, es verdad. En ese momento, mientras hablaban y trabajaban, escucharon algo, bueno, fue algo bastante fuerte. Pemonomume, gordo traicionero hijo de tú, censurado. Ah, parece que Alexan fue bautizado, jujuju. Jejeje. Alexander cerró la interfaz del sistema que le mostraba su energía, cuando había visto que llegó a los 9000 puntos. Él entonces cerró los ojos y descansó un poco en su asiento, rodeado de pequeños cuerpos. Rías estaba mirando por la ventana del tren en su lado derecho, Akeno estaba sentada tranquilamente en su lado izquierdo mientras leía un libro que trataba de té, Kiba estaba sentado al frente mientras también leía un libro de espadas, ambos libros se los había dado Alexander a los pequeños demonios, y la última chica, la más pequeña, Koneko, estaba sentada en su regazo y había apoyado su diminuta espalda en contra del pecho de Alexander. Alexander pensaba y sentía en la atmósfera de la tan mencionada brecha dimensional. Desde hace rato ya siento algo raro en este lugar, es cierto que el tren tiene círculos mágicos que interfieren y protege a la parte interior del mismo, pero para mí es como si no estuvieran allí, puedo sentir claramente el aura caótica de este lugar, así como una presencia a lo lejos que parece sentirme también, ¿será el famoso Gran Rojo? Aunque, es tan débil, pensaba Alexander. El mundo, que veían sus sentidos, era tan caótico y dispersado que cualquiera se volvería loco si lo hiciera, era casi como tratar de entender y ver correctamente una pintura de Pablo Picasso, pero para Alexander, de hecho, todo parecía ser normal, o sea, él podía ver claramente que la parte de la brecha dimensional en la que estaba, era efectivamente, un túnel de 1 kilómetro de espesor que se extendía hacia abajo, pero por supuesto, como los sentidos físicos estaban desalineados en este lugar, aunque bajaran, como está haciendo el tren actualmente, para ellos se sentiría como si fuera en línea recta sin parar hasta su llegada al inframundo. Alexander podía ver una energía a lo lejos, con su sentido extrasensorial, y parecía que la firma de energía también se había dado cuenta de él. Aunque, por razones que ni siquiera él mismo sabía, la presencia no estaba acercándose a él, de hecho, parecía estar alejándose muy lentamente. Esto le dio a Alexander un poco de dolor de cabeza, ya que tal vez hizo algo extraño al meterse a este lugar, o la presencia que pensaba era el Gran Rojo había sentido algo extraño de él, y de una forma rara, huyera o se apartara, pero Alexander sacudió su cabeza y no pensó nuevamente en esto, le importaba menos el Gran Rojo que los boxer que se pondría mañana. Así es Alexander. Hemos llegado, todos. Después de un tiempo, Graifia apareció por la puerta delantera mientras le decía a todos los demás. Alexan, mire por la ventana. Alexander, escuchando a la enérgica Rías, tomó a la pequeña Koneko con sus manos y la puso en sus hombros, luego, se acercó a Rías mientras él, junto a una Rías algo sonrojada por estar tan cerca de Alexander, y toda su nobleza, miraron por la gran ventana en el lateral. Vaya, es increíble, es muy grande, y hay tantos bosques y montañas. Alexander asintió cuando vio el tamaño de la ciudad y los campos abajo a lo lejos, no parecía diferente de una ciudad humana normal mirada desde un avión, imaginaba a Alexander, y la naturaleza en toda la zona circundante se veía extremadamente grande y creciente. Jeje, todo esto es territorio de mi familia. Ria sacó su pequeño pecho y decía. Vaya, la familia de Rías-chan es muy rica, ¿eh? Si todo esto es suyo. Alexander estaba algo sorprendido ya que en efecto, solo por las miras lejanas, este lugar del inframundo parecía tener el tamaño de una gran parte de un país como Japón. Aunque por la serie Alexander sabía que los Gremory tenían tanto dinero en sus bolsillos que no sabían qué hacer con ello. Akeno añadió, Fufu, esto no es nada, la mansión de Ries-sama todavía es mucho más excelente y elegante que esta ciudad. Kiba asintió, es verdad, la mansión de Ries-sama me parece mucho mejor que este lugar.
Koneko también asintió. Entonces no puedo esperar para verla. Alexander sonrió mirando a Rías, y la receptiva de la sonrisa, encontró su cara casi tan roja como su pelo por la cara cerca de Alexander, además de la mortalidad de la misma cara. Rías sentía las mejillas muy calientes. Algo que últimamente estaba pasando con frecuencia. Gracia vio algo así y también rió suave en su interior. Rías era muy linda cuando estaba apenada. Y no eran muchas las ocasiones para verla así. Ella disfrutaba cada acción así de Rías, como una hermana mayor, aunque su cara ahora mismo, como es usual, todavía tenía tanto frío en ella como el iceberg que chocó el Titanic. El tren no demoró demasiado en llegar a la parada, y sorprendente para Alexander, él en realidad vio que hubo algunas personas que parecieron reconocer el tren, ya que se lanzaron hacia allí cerca de las puertas para hacer una aglomeración. Rías-sama. Es el tren de Gremory. ¿Crees que Gracia-sama esté allí? Rías-sama, te queremos. Alexander miró a Rías y a Gracia al mismo tiempo con la boca abierta. No sabía que eran tan famosas. Gracia solo negó levemente, y Rías suspiró. Ay, desde que soy la hermana de mi hermano, y Gracia es su mano derecha, siempre hay este tipo de demonios que nos buscan por todos lados con este comportamiento. Suspiro, a veces ni siquiera puedo salir a pasear tranquilamente. Alexander vio el aura depresiva de Rías y casi inconscientemente, sus manos se dirigieron a su cabeza. Josh, todo está bien, no pasa nada. Rías se volvió a ruborizar con las extremadamente buenas manos de Alexander en su cabeza. Rías cerró los ojos con los labios apretados y la cara sonrojada. Es tan rico. Mu. Alexander sintió una manita en su pantalón, y cuando se giró, vio a Koneko haciendo un puchero lindo y ofreciéndole su cabeza con un movimiento muy insinuador. Jaja, está bien, está bien. Gracia empezó a contactar a alguien con un círculo mágico, y tanto el pequeño caballero Kiba, como la reina Akeno, miraban como Rías y Koneko hacían caras muy divertidas bajo el dominio de las palmaditas de Alexander. Akeno incluso frunció su ceja un poco, y luego pensó en pedir más de estas palmaditas. Ella todavía se erizó un poco pensando en aquella vez que Alexander la acarició en la cabeza en la mansión Kyuubi. Ella se sintió también en ese momento que quería volver a hacerlo nuevamente, y ver a Rías disfrutando así, solo potenció más este pensamiento. Gracia terminó de hablar y se acercó al grupo. Bien, ahora iremos a la propiedad de Rías Ohou-sama mediante un círculo mágico, ya que, Gracia miró hacia afuera y en efecto, la aglomeración de demonios solo aumentó. Sería algo difícil salir así para ir a donde querían llegar. También, Benelana-sama está allí, y ella se encargará de recibirlos. Yo, por otro lado, tengo que reunirme con el amo Sirceps-sama para informar todo correctamente. Nos veremos de nuevo a mi regreso, Alex-san, y allí lo más posible es que lo lleve con los Maous. Mientras tanto, por favor, siéntase cómodo en la casa de Mori. Ya le he hablado a Benelana-sama de usted y de su carácter, por lo que no tiene que preocuparse por algún comportamiento inadecuado de nuestra parte, Alex-san. Entendido, Gracia-san, la esperaré allí. Gracia luego asintió y creó un círculo mágico después de una leve despedida, y Alexander, Rías y su nobleza entraron allí, donde con un destello rojo, desaparecieron. Final del capítulo.